Y a todos los que están conectados, aquí les mandamos un saludo muy grande, que el Señor les bendiga, que Dios les hable a través de esta palabra, este mensaje que compartimos con ustedes. Y por supuesto que si vienen por Mendoza, tienen una cita obligada aquí con Plenitud de Vida, donde lo vamos a hacer sentir como en casa. ¿Qué tal si le brindamos un fuerte aplauso a todos los presentes, a esos que están del otro lado de la pantalla? Que el Señor les bendiga. Gloria a Dios. Bueno, y gracias a los adoradores, una adoración preciosa. ¿Cuántos dicen amén a eso? Bien, queremos compartir la palabra del Señor. Estamos con un tema nuevo, una nueva serie. Vamos a hablar de esto que quizás nos compete a todos. Nadie se salva de tener que hablar conversaciones difíciles, ¿sí? Todo el mundo nos toca hablar estas charlas difíciles, estas conversaciones difíciles. Comenzamos esta nueva serie porque creemos que las conversaciones difíciles, cuando son respaldadas por el Señor, pueden abrirnos puertas. A veces hay conversaciones difíciles que quizás en otro tiempo no supimos cómo encararlas y se nos cerraron puertas, oportunidades, quizás se nos perdieron relaciones importantes. De pronto yo quiero proclamar que la unción de lo alto vendrá sobre Plenitud de Vida. ¿Cuántos dicen amén a esto? Para hablar bien, aún bajo mucha presión y aún teniendo conversaciones difíciles. Quiero proclamar que se te van a abrir puertas y que Dios te va a bendecir aún en medio de conversaciones difíciles. ¿Cuántos toman esta bendición? Así que vamos a hablar de esto, porque todos tenemos esos momentos para hablar. Anoche compartimos con los jóvenes y Nerina me pidió que comparta cuál era una de mis conversaciones difíciles a la edad de los jóvenes que estaban escuchando. Y yo les compartí que una de mis conversaciones más difíciles fue cuando fui a pedir la mano de mi esposa, de mi novia en ese momento, de mi amiga. No era nada hasta que pedí la mano, después empezó a ser mi novia. ¿Alguno de ustedes aquí tuvo que pedir la mano de su pareja a los padres? Acá tenemos, muy bien, miren, tenemos allá también, tuvieron que pedir la mano. Y están vivos hasta ahora, así que les fue bien, evidentemente, ¿sí? Gracias, Señor, por ese respaldo. Bueno, yo recuerdo que Nerina le compartió a sus padres, ella tenía 15 años. Le dijo, papá, conocí un chico que está viniendo a la iglesia y quiero ponerme de novio. En el estacionamiento de la iglesia, y el papá explotó, le dijo, no vas a ver más, no sé ni quién es, pero no quiero ver nunca por aquí, por casa, no va a pisar y tenés prohibido verlo. Así que Nerina me llamó por esos teléfonos que se estaban pegados a la pared y me dijo, no nos podemos ver más, pasó esto, y lloraba. Así que yo me enojé con esa conversación, me enojé. Hablé con mi papá y le dije, mirá lo que pasó, ¿cómo puede ser que no nos dejen ver? Entonces mi papá me dijo, lo que pasa es que tu futuro suegro tiene toda la razón. Tenés que ir como un hombre, pedirle la mano. Me dice mi papá, yo vengo del campo donde las cosas se hacían así, él vive en el campo, porque él vivía en el campo en ese momento, y así se hacen las cosas. Tenés que ir y hablar con él y pedirle la mano, decirle que vas a tratar muy bien a su hija y que vas a visitarla con su permiso. Así que dicho esto, dije yo, ¿qué tan difícil puede ser ir a pedir la mano de una jovencita? Me subí a la camioneta, me prestó mi papá, yo tenía 16 años, pero no hay que hacer eso, no hay que manejar sin carnet. En aquellos momentos en el campo uno iba sin carnet. Y me fui al medio del campo donde estaba Nerina y llegué, paré enfrente. Por supuesto, antes de llegar ya tenía un dolor de estómago, una tensión muy importante. Y cuando llegué allí, paré, observé el paisaje, la gente en el campo es muy amable, saludé, me saludaron muy bien. Sí, estaba Nerina, los hermanitos de Nerina, ¿sí? Ahí en el campo. Ella me dijo, tenés que venir, me dio nota de todo lo que era importante que yo supiera, tenés que venir después del tambo, porque ahí, entonces yo tomé nota, qué horario, así que llegué justo a ese horario, porque antes del tambo está enojado y después del tambo mi papá está contento. Así que dice, tenés que venir contento, aparte tomá nota, tiene una escopeta calibre 14, tomé nota de todo, ¿verdad?
Así que estaban en el campo, estaban ahí en el patio de la casa del campo, estaba el tambo ahí muy cerca, así que yo podía ver ese paisaje, las vacas por ahí, cerca del tambo, los perros por ahí dando vueltas, un montón de perros, gallinas por el patio, los niños por el patio y Nerina que brillaba, una reina, una jovencita bonita, allí, y mi suegra y mi suegro. Yo saludé, me saludaron muy bien, Nerina dice, ese es Juan Manuel. Y ahí les cambió la cara al padre y a la madre, ¿verdad? El padre cambió la cara y vino hacia mí. Y la casa tiene un alambrado y yo estaba al otro lado del alambrado, nunca lo pude cruzar al alambrado, me quedé de este lado. Y el padre vino hacia mí y la mamá de Nerina dijo, todos para adentro. Así que Nerina, los hermanitos, todos a la casa. Las gallinas al gallinero, los perros a la cucha y las vacas se metieron al tambo. No quedó nadie, ¿sí? Así que ahí mi suegro y yo tuvimos esta conversación. Quisiera pensar que yo habré dicho algo así como, don Héctor, vengo a pedir la mano de su hija y reclamo esa mano y me la voy a llevar. Pero posiblemente habré dicho cualquier cosa tartamudeando y al final me dio su permiso y su bendición y terminamos... digamos esa conversación bastante bien, pero cuando salí de ahí me desinflé, tenía una presión, ¿verdad? Nunca había hecho algo tan difícil y lo logré. Y me di cuenta que cuando uno enfrenta las conversaciones difíciles, te va a ir bien, cuando uno lo enfrenta, ¿no? Y que todos los cristianos tenemos una bendición extra, que Dios te puede bendecir en las conversaciones más difíciles de tu vida. Te puede bendecir. Dios puede estar contigo, el Espíritu Santo puede ayudarte. Hay muchas conversaciones difíciles. La gente no sabe eso y de esto quiero hablarte hoy. Quiero mostrarte algunos elementos importantes. Hay gente que tiene que sentarse a hablar sobre finanzas y no siempre sabe cómo hacerlo. Hay gente que tiene que hablar conversaciones profundas de la relación de pareja. Hay gente que tiene que hablar de despidos o de retroalimentación negativa. Digamos que esto serían las críticas constructivas en un trabajo, que son conversaciones difíciles, son necesarias para el crecimiento, pero no todo el mundo se anima a hablarlas o no todo el mundo las habla correctamente. Hay una unción de Dios para aquellos que confiamos en el Señor. Vos podés orar por estas cosas. Uno tiene que hablar a veces problemas de salud, problemas de infidelidad, problemas... Nos ha tocado muchas veces nos ha tocado decirle a un hombre, a una mujer, no, estas cosas tenés que hablarla con tu pareja, no pueden tener tantos años estas cosas escondidas. Bueno, discusiones de la vida que son cruciales, por ejemplo, no me quiero mudar, no quiero vivir más acá, charlar estas cosas profundas no siempre son fáciles, pero ahí donde el Señor estará con nosotros y nos va a bendecir. Generalmente hay dos tipos de actitudes cuando uno va a tener conversaciones difíciles. Las más comunes son que las tenés y te desbordás, no sabes muy bien qué decir, no preparaste qué decir, no tenés un objetivo claro. Y cuando lo decís, a veces lo decís mal, no era lo que querías decir realmente. Y si te contestan mal o se pone tensa, hay una escalada de tensión en esas conversaciones difíciles y termina todo mal. Ahí donde se pelean hermanos, hablan por herencia y se terminan gritando, no se ven más. Ese tipo de conversaciones difíciles que no están bien tratadas, cuando las hablamos mal, terminan muy mal. Ahora, están las otras personas que prefieren la evasión de estas conversaciones toda la vida, prefieren no hablar, porque les es más fácil no hablar. ¿Conocen a alguien así? Es más fácil evitar estas conversaciones, entonces dicen, no, esto no lo voy a hablar, no, pero tenés que hablar, mirá que pasa esto, pasa aquello, no, mejor no. Hay personas que evitan toda la vida conversaciones difíciles y generalmente esto no termina bien. Esto es como el ejemplo de Abraham, que 2 veces le pidió a su esposa que diga que no es su esposa, sino su hermana, porque no quería tener esta conversación, decir, sí, esta mujer que es muy bella es mi esposa, y prefirió ser evitativo. Y cuando uno es evitativo, que generalmente esto termina mal. Así que lo primero que voy a decirte es que hay que hablar, ¿sí?
Pero lo segundo es que hay que hablar bien. Y vos y yo tenemos algo maravilloso, porque esto dice la palabra del Señor, y lo voy a mostrar aquí. Esto dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 12, dice, cuando los lleven a comparecer ante las sinagogas, ¿sí?, los gobernantes y las autoridades, no se preocupen de cómo van a defenderse o qué van a decir. ¿Cómo es esto? Jesús dice, no se preocupen cuando los increpen, cuando los pongan en situaciones tensas, cuando les toque tener conversaciones difíciles. Claro, porque hay una promesa. Dice esto Jesús, dice el versículo 12, porque en ese momento, no en cualquier otro, en ese momento, el Espíritu Santo, alguien diga conmigo, la unción de lo alto, el Espíritu Santo les enseñará lo que deben responder. Estas son las promesas de Jesús. Que el Espíritu Santo, para aquellos que lo anhelen, y esto es lo que yo quiero proclamar sobre nosotros, ¿cuántos quieren esto? Que en los momentos más difíciles, cuando tengas que hablar las cosas más sensibles, el Espíritu Santo esté sobre ti, tus palabras sean las correctas, tus palabras traigan paz, traigan justicia, tus palabras sean empáticas, tus palabras sean buenas, bien recibidas, haya una gracia sobre ti, porque así se te abrirán muchas puertas y te irá bien. ¿Cuántos dicen amén a esto? Esto es lo que el Señor Jesús prometió sobre aquellas personas que se animan a tener estas conversaciones difíciles. Y bueno, hay mucho de esto en las Escrituras, hay muchos consejos. Yo escribí esta lección y para aquellos que están en casas de bendición podrán acceder a este material y leer. Hay muchos pasajes de las Escrituras que te dejamos aquí. Pero yo quiero contarte una historia muy particular, que es la historia de una mujer que va a pedirle al Señor Jesús un milagro. Y Jesús le dice, no puedo, hoy la casa se está cerrada, no hay milagros hoy. Alguno diría, pero ¿cómo es esto? Pero no dice la Biblia que todo el que viene a mí, yo no lo echo fuera, esto dijo Jesús. Y a esta mujer le dijo que no hay milagros, sí, a esta mujer le dijo que no. Hay una razón, solamente esta mujer, porque Jesús sigue diciendo para todos nosotros, todo el que viene a mí yo no lo echo fuera. Si hoy vos viniste a Cristo, Dios hará un milagro por ti. Pero en ese momento había algo diferente. En ese momento había un plan. Yo quiero explicarte esto antes de que leamos esta porción de las Escrituras. Vamos a aprender, acá hay una conversación difícil, la mujer quiere el milagro. Y elige las palabras correctas y vos y yo vamos a aprender mucho de esto. Vamos a aprender cómo se libera la unción para hablar bendición. Y aquí está esta mujer. Bueno, para contarte mejor el contexto, sucede que Israel ha tenido una historia complicada. ¿Cuántos de ustedes les gusta leer la Biblia? Gloria a Dios. Hay 4 hermanos ya, 5 por allá. No, hay varios. La historia de Israel es complicada, ¿sí? El reino del Antiguo Testamento se divide en 2, ¿sí? Se pelean, pero cometen muchos pecados. El reino del sur, para el 722 a.C., es tomado cautivo por los asirios. Se llevan 10 tribus que vivían allí, se los llevan. Y solamente queda Jerusalén, Judá, y luego, mucho más tarde, para el 583, se los llevan cautivos los caldeos, los babilonios, por desobediencia. Pero los asirios que se llevaron a las 10 tribus de Israel, estas tribus, sucede algo tremendo ahí, porque se los llevan cautivos, fueron torturas, fueron matanzas muy grandes, se los llevan cautivos y, digamos, reponen en la tierra, para que la tierra pueda ser trabajada, reponen con gente extranjera. Entonces todo el interior, por así decirlo, de Israel había sido ocupado con gente de otras naciones que luego se mezclaron con los pocos israelitas que quedaron ahí. Por eso a los de Judá se les llama judíos y a todo el pueblo de Israel se les llama israelitas. Así que en ese contexto Jesús dice, yo tengo que ir a predicar, tengo que ir a anunciar el evangelio, no solamente a los judíos, no solamente a Jerusalén, sino también a las tribus perdidas de Israel. Tengo que ir a aquellos que lograron escapar, que volvieron a habitar en la tierra. Tengo que ir a llevar el mensaje. Así que está recorriendo las aldeas, los lugares, para hablar que el reino de los cielos se ha acercado. Él tenía que comunicar esto. Así que él se acerca a hablar de estos temas. Se acerca con una misión, quería hablarle a los israelitas. Justamente había un
un problema, un choque cultural muy fuerte, porque había otros que convivían ahí, que se habían mezclado, y eran como extranjeros bueno, sobre todo con los samaritanos, había muchos de estos problemas porque se habían mezclado y tenían otras creencias también, y era un sincretismo, y los judíos discriminaban mucho a estos extranjeros, a los samaritanos y al resto de los extranjeros, y les decían perros, así los decían, eran muy despectivos, les llamaban de esta manera. Entonces, en ese contexto, se acerca una mujer extranjera, que vivía ahí, pero de sangre extranjera. Y Jesús estaba, dice, partiendo de allí, esto es Mateo capítulo 15, versículo 21, en adelante, partiendo de allí, Jesús se retiró a la región de Tiro y Sidón, el interior de Israel. Y dice, de esa región salió a su encuentro una mujer cananea, gritando, Señor, hijo de David, ten compasión de mi hija. Mi hija sufre terriblemente por estar endemoniada. Esta mujer le pide compasión a Jesús, le pide compasión, porque estaba sufriendo, su hija estaba muy mal. Jesús no respondió ni una palabra, así que sus discípulos se acercaron a él y le rogaron, despídela porque viene detrás de nosotros gritando. ¿Vos te podés imaginar esta escena? ¿Sí? La mujer le pide compasión, le dice, Señor, hace un milagro. Y como te dije antes, todo el que viene a Jesús, Jesús dijo, yo no lo echo fuera. ¿Sí? Si vos le pedís un milagro al Señor, Él lo hará. Si vos buscás al Señor, Él te espera con los brazos abiertos. Pero ese momento era otro momento. Ese era otro momento, como te dije, Él estaba llevando un mensaje a las tribus perdidas de Israel. Y te voy a decir más, ¿sí? Jesús estaba llevando el mensaje para luego ir a Jerusalén, para luego morir en la cruz, para que los 50 días venga el Espíritu Santo, para que nazca la iglesia, para que la iglesia empiece a predicar el Evangelio desde Judá por Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, dentro quizás de un año o dos, muchos iban a salir, iban a llegar hasta esa región nuevamente y esta mujer iba a recibir un milagro. Había un plan mucho más grande. Jesús no quería distraerse evangelizando o mostrando señales y milagros a todas las naciones de alrededor, porque tenía un plan. Él iba camino a la cruz, que él iba a gestar la iglesia para que la iglesia sea la que predique y demuestre el poder de Dios. Entonces, en ese contexto, Jesús no respondió ni una palabra a la mujer. ¿Te gusta? ¿Disfrutás de una conversación cuando le hablas a alguien y no te contesta? A mi esposa no le gusta. ¿Sí? Dice, deja de mirar el tele, contéstame. Rápidamente, ¿no? Aquí Jesús la ignoró completamente. Así que sus discípulos se acercaron a él y le rogaron, despídela, porque la mujer no se quedó con que Jesús le haga silencio. Ya era una negativa el silencio. Sino que siguió, Señor, te pido por mi hija, te pido por mi hija, te pido. Iba gritando desesperadamente por detrás, imagino el dolor de una madre. Así que los discípulos le dicen, Señor, si la vas a seguir ignorando, mejor explícale que no la vas a atender. Dice Jesús, no fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. No está diciendo judíos, sino Israel. Y está refiriéndose a esto que explicamos anteriormente. Las ovejas perdidas, los que habían sido deportados, que regresaron. Había un dolor en la nación de Israel. Y justamente ella era cananea, era de otro pueblo. Así que Jesús le contestó de esta manera. No fui, le dio otra negativa de esta forma. La mujer se acercó y arrodillándose, ¿sí? Porque a veces comunicar no es solamente verbal, sino gestual, postural, y ella se arrodilló delante de él, suplicó, Señor, ayúdame. Él respondió, no está bien cada vez, o sea, primero le hizo silencio, le dijo que no, o sea, con el silencio, después le dijo que no porque tenía una misión, y ahora la mujer se arrodilló y él le dice, no está bien quitarle el pan a los hijos y echárselo a los perros. Esta es la tercera negativa de Jesús frente a esta mujer que le está pidiendo. Y en esta tercera negativa quizás Jesús usa un término muy fuerte porque está refiriéndose a ella como
como los judíos se referían a los extranjeros, y está haciendo una alegoría y jugando con las palabras, diciéndole los judíos o los israelitas son los hijos, ¿sí? Y este pan o este mensaje del reino viene para ellos ahora, y no está bien que yo se los saque y se los dé a otros que son extranjeros. Pero la forma en que lo dice podría ser muy ofensiva, podría ser muy quizás confrontativa, ¿no? Entonces le dice, no está bien quitarle. Entonces uno se imagina la escena de los hijos sentados a la mesa y nadie iba a hacer eso, nadie le quita el pan a sus hijos para dárselo a los perros y dejar a los hijos sin, ¿no? Entonces eso era una escena muy fuerte. Así que dice nadie, bueno, no está bien quitarle el pan a los hijos y echárselo a los perros. Sí, Señor, respondió la mujer. ¿Sí? Imagínate la escena, ella de rodillas, inmediatamente, sin pensar mucho, ella dice, sí, Señor. En vez de enojarse, de ofenderse, de gritar o de lo que fuera, porque le acaba de tratar de perro, ¿sí? ¿A cuántos les gusta que le traten de perro? ¿Sí? Nadie, ¿verdad? Sí, Señor, respondió la mujer, pero hasta los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Mujer, qué grande es tu fe, contestó Jesús, que se cumpla lo que quieres. Y desde ese mismo momento quedó sana su hija. ¿Cuántos dicen amén? Esta historia maravillosa de las Escrituras, que vamos a analizar, extraer aquí principios que nos van a bendecir mucho, porque este es uno de los pocos ejemplos que hay de este calibre en las Escrituras, ¿sí? La mujer va a responder de una manera única. No sé si hay otros ejemplos donde Jesús dice, yo voy a hacer tal cosa, estoy concentrado en hacer esto, y alguien le hace cambiar de parecer al Señor, ¿sí? Alguien con sus palabras, esta mujer con sus palabras logra que Jesús cambie de parecer, cambie la voluntad del Señor con las palabras correctas. Decime si esto no es grandioso. Yo creo que vos y yo podemos aprender mucho. Podemos desatar una unción para traer favores del cielo ahora. Quizá esta mujer lo iba a tener dentro de 2 años, 1 o 2 años, pero ella lo trajo antes de tiempo, usó las palabras correctas. ¿Qué tal si hay oraciones que podés hacer que desatan milagros, que han de venir al futuro, pero los desatás ahora? Y esa unción se puede desatar aquí. Es lo que le pido al Padre, que nos bendiga con esto. Hablar bien, las palabras correctas en los momentos correctos. ¿Cuántos quieren esto? ¿Cuántos quieren esto? Vamos a aprender juntos algunos principios y vamos a orar por esto. No tengas conversaciones difíciles si no tienes dominio propio. La primera cosa que te voy a decir, esto es lo que aprendo de este mensaje, de esta lección de la mujer extranjera, ¿sí? Tenía un dominio propio impresionante, ¿no? Claro, esta mujer probablemente fue confrontada con tantas negativas. Sí, no le contestó, no le habló, después dijo algo duro el Señor. Bueno, el Señor fue claro con su no, ¿eh? Esto me gusta. ¿Vos sos de esas personas que saben decir que no? ¿Sí? ¿Saben decir que no? Porque hay gente que no sabe decir no. No le pueden decir que no a nadie. Pero todos tenemos en algún momento una conversación difícil y tenemos que aprender a decir que no. Jesús estaba claro, él sabía que hasta ahí iba a llegar. Luego él cambió de parecer por la fe de la mujer. Pero él estaba determinado. Su no era muy claro y creo que esto es algo que también hay que aprender. A veces nos cuesta decir que no. Hay padres que le cuesta decirle que no a su hijo adolescente, ¿sí? Porque tiene miedo de arrejar la relación, que ya no lo quiera, pero muchas veces nuestro amor se demuestra en un no. ¿Sí? Y esto, hay que tomar nota de esto. A veces el no es amor. Y personas que saben decir que no a tiempo se libran de muchos males y de muchos malestares. Entonces Jesús fue claro con el no. Pero la mujer insistió muchísimo. Insistió. La mujer no se quedó con el no. Quizás su necesidad la impulsaba a buscar mucho más,
a clamar hasta que ya no tuviera fuerzas. Y me gusta mucho esta actitud, porque ella no soltó al Señor. Era la única oportunidad. Ella no podía viajar hasta Jerusalén seguramente, pero él fue hasta Tiro y Sidón y ella se acercó hasta ahí. Era el único punto de su vida donde se iba a cruzar con el Señor en el camino, y lo aprovechó. Lo aprovechó bien aprovechado. Y cuando el Señor le dijo que no, ella no reaccionó mal, sino por el contrario, siguió insistiendo de la mejor manera posible y con el mejor carácter posible. ¿Cuántos de los que están aquí tienen muy buen carácter? Che, estoy muy preocupado por ustedes, ¿sí? Nadie levanta la mano acá, una persona, tímidamente, allá hay un poco más. ¿Nadie más tiene buen carácter acá? Uno reciba hoy esta unción que le va a venir muy bien, ¿sí? El dominio propio es algo que hace el Espíritu Santo sobre nosotros. Es uno de los frutos del Espíritu. Con el tiempo de oración, con el tiempo, la paz que viene del Espíritu, hace que uno empiece a tener esto que se llama, la Biblia lo llama el dominio propio. Es uno de los frutos, o es el producto del fruto del Espíritu. Es lo que produce el Espíritu Santo en nosotros. Produce paz, paciencia, benignidad, etcétera, pero dominio propio puede ser de los más trascendentes a la hora de comunicarnos con otras personas. Y el dominio propio hace que uno pueda sostenerse en paz en una conversación difícil. Y esto es lo que necesitamos, orar por el dominio propio. Porque ¿sabes qué? Las personas que son evitativas no les gusta estar expuestas a escuchar cosas difíciles. ¿Por qué? Porque saben que en algún momento o van a explotar o van a terminar haciendo algo que no les gusta. Y las personas que ya se conocen y conocen su carácter, ya van a una conversación difícil ya explotados, ¿sí? Ya, quiero hablar con vos. Tengo unas cuantas, te voy a cantar las 40. Esa es famosa, ¿no? Pero claro, cuando vos empezás una conversación así, ya arruinaste, ya le bajaste la persiana. La otra persona no te va a escuchar, no te va a escuchar bien. Pero cuando vos aprendés a hablar bajo el dominio propio, cuando vos tenés una conversación difícil, una conversación de pareja, una conversación con tus hijos, con tu jefe, cuando vayas a ir a pedirle aumento al jefe, Dios te va a bendecir. ¿Cuántos dicen amén a eso? Cuando vas a decirle a tu suegra que no te vas a juntar más a fin de año con ella, aleluya, ahí necesitas el respaldo divino. Cuando le vas a decir a tu cuñado, no tenés que venir más a casa así, no tenés que entrar más sin golpear la puerta. Bueno, ¿cuántas cosas son necesarias decir, pero llenos del Espíritu Santo, para no explotar? Porque si esta mujer, con tantas negativas, hubiera explotado, hubiera cerrado la puerta, nunca hubiera logrado cambiar la voluntad de Jesús. Nunca hubiera logrado semejante cosa, no. Ella simplemente se hubiera perdido esto, porque generalmente la gente que tiene mal carácter y le falta gestión de sus emociones, se le cierran muchas puertas. Hay gente que la contratan por sus capacidades, pero la echan por su carácter. Noten ustedes que este tipo de cosas son las que importan. El dominio propio a la hora de hablar, no hablar mal, que el Espíritu Santo llene tu corazón y que produzca ese fruto extraordinario que solamente Él puede hacer. Que tengas paz, aún para hablar conversaciones difíciles, que tengas paz. Porque te voy a decir una cosa, que es lo peor que nos sucede. Como yo sé que esta mujer tenía ese dominio propio, porque ella pudo contestar rápidamente, y esto doblemente valioso porque es una mujer, y generalmente las mujeres tienen más dificultad con las emociones. Esto no es una agresión, esto es algo científico, ¿sí? Generalmente son más emocionales. Y de pronto ella pudo tener paz para contestar correctamente y contestó de una manera extraordinaria. Y yo entiendo que fue por el Señor. Contestó de una manera extraordinaria las únicas palabras posibles para que Jesús cambie su voluntad. Y lo hizo bajo mucha tensión, casi frente a una agresión. Y en vez de enojarse, porque sabes que cuando uno se enoja, tus emociones parece que secuestran la razón, la tienen de rehén, sometida. Tus pensamientos, ya no pensás bien, ¿sí? Vas a contestar cualquier barbaridad, cualquier cosa. Vas a agredir a otros, vas a tratar de hacerlo culpable, vas a sacar temas que no tienen nada que ver.
¿sí? Estás hablando de una cosa, pero con tal de responder fuerte vas a tocar otros temas, vas a ampliar los conflictos. Y esto es muy normal, pero cuando uno tiene el Espíritu Santo, alguien diga conmigo, quiero el dominio propio. Cuando uno tiene el Espíritu Santo vas a hablar palabras de bendición y te va a ir muy, muy bien. Vas a poder usar tu razonamiento, ¿sí? Lo vas a poder usar. El Espíritu Santo puede fluir con ideas mientras estás hablando, porque no estás enojado, ¿sí? Así que nosotros vamos a orar por estas cosas. Vamos a orar por el dominio propio. Es tan importante, porque para muchos cristianos, aún hijos de Dios, se les cierran las puertas porque no saben hablar bien, ¿sí? Pero no queremos esto en plenitud de vida. Vamos a orar por esta unción que venga sobre nosotros para hablar bien y las puertas se abrirán de par en par. ¿Cuántos dicen amén? Acá va la segunda cosa. No tengas conversaciones difíciles si eres hipersensible u ofendedizo. Esto sí, me encanta. Hay gente que es muy, muy sensible. Claro, el Señor le dijo una frase fuerte a esta mujer. Le dijo, este pan es para los hijos, no para los perros, ¿sí? No fue una indirecta, fue bastante directo, ¿no? Sin embargo, ella ni pensó en ofenderse. ¿Conocen a gente ofendediza? No, antes de hablar ya está resentida con el mundo. Y más si le llegás a tocar un tema sensible, tenés que hablarle bien porque es como en cualquier momento cortás el cable rojo que hace explotar la bomba, ¿verdad? Y eso es muy, muy delicado y te ponen en situaciones que son desagradables. Y esto cada vez más es así, porque noten esto, que la ideología woke, ¿sí? Todos estos pensamientos de las nuevas izquierdas, hace que, genera esta manera de pensar de que las personas tienen cada vez más derechos a que no te traten así, que no te traten mal. Ojo cómo te digan, mirá que tienen que respetar tu manera de verte a ti mismo, tu autopercepción y todo esto. Si no la respetan, no, que le caiga fuego del cielo porque no es respetuoso contigo. Entonces vos tenés una generación de jóvenes y esto no es algo en contra de los jóvenes, pero es un problema normal porque los jóvenes de plenitud de vida son excepcionales, ¿verdad? Pero otros jóvenes son hipersensibles, van a trabajar antes nosotros. Y el que te da el primer trabajo te hace un favor gigante, ¿no? Vos no preguntabas ni cuánto te iban a pagar, ni qué condiciones laborales. No, hoy los jóvenes que piden trabajos de esta nueva generación de cristal te van a preguntar cuál es la bonificación, si puede trabajar remoto, si desde la casa, esto es fundamental. Y si tiene aire acondicionado y si tiene un sillón ergonómico, porque por la espalda y todo esto. No, estas son las exigencias, porque hoy el mundo cree que tiene muchos derechos, pero te voy a dar una novedad, ¿sí? ¿Estás preparado para esto? El Señor no respeta tus derechos porque Él te quiere promocionar. Si no, preguntale a Jonás. Jonás no pudo decirle, Señor, no vulneres mis derechos, no quiero ser comido por un pez, de ninguna manera. Si Dios te va a promocionar, si te va a probar, te va a meter en pruebas primero, te va a meter en el fuego y créeme que no va a respetar tus derechos. Y probablemente la frase de Jesús fue contundente para ver qué había en el corazón. Quizás el Señor dijo, bueno, en esto ella va a enojarse, va a salir y ya está, pero no se enojó. No se ofendió, por el contrario, contestó bien. Dígame si esto no es maravilloso. ¿Sabes qué? Aquí a veces tenemos exagerados derechos, ¿sí? Y no digo que no hay derechos, por supuesto, claro que sí los hay. Pero a veces no tenemos derecho a ofendernos tantos. Hay gente que se ofende con Dios. Estas son de las peores cosas. Se ofende si no, una palabra profética no se le cumplió como quería. Y no viene más a la iglesia por una temporada. Lo castiga el Señor, se está castigando a ellos mismos. Yo he escuchado palabras proféticas que no se cumplieron tal como fueron dichas. Se cumplieron de otra manera después, o por lo menos no se cumplieron como ellos pensaban que se iban a cumplir. Porque se imaginaron algo, claro, eso no se cumplió así. Se ofendieron con Dios, se ofendieron, no quieren saber más nada con el Señor. Bueno, de pronto tenemos que examinar todo esto porque somos nosotros los que nos perdemos las cosas buenas por ser ofendedizos. ¿Cuántos dicen amén a esto? Así que voy a decirte esto, nunca te ofendas con el Señor.
Nunca, nunca, nunca. El Señor siempre estará de tu lado y vas a experimentar que si no te ofendes, vas a sacar lo mejor de cada situación. Así que si vos no te pones en posición de víctima en una conversación difícil y podés hablar bien las cosas, la psicología le llama a esto asertividad. Pero como verás, algunos de estos ejemplos ya son bíblicos y tienen miles de años. Y la psicología son estudios recientes. Pero esta manera de expresar tus puntos de vista, respetando al otro y respetándote a ti mismo, esta asertividad, ¿sí?, es una manera correcta. Para eso hay que tener dominio propio, esto no te lo dice la psicología, y para eso hay que saber respetar a las otras personas. Y aquí está el punto importante. Cuando vos aprendés a no ser ofendedizo, te va a ir muy bien. Vas a sacar lo mejor del Señor para la gloria del Rey. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y aquí viene el tercer punto y el último, y le voy a pedir a los adoradores que ya pasen por aquí. No tengas conversaciones difíciles, sino puedes elegir las palabras correctas. Esto es espectacular. Porque yo creo, bueno, como te digo, me asombra en este pasaje la velocidad en que esta mujer genera. Del mismo ejemplo que Jesús toma, ella lo toma y dice, Señor, sí, pero está bien, el pan es para los hijos, pero hasta los perros comen debajo de la mesa las migajas. Dicho en otras palabras, está diciendo, tu poder, Señor, es tan grande que con una miga de lo que le estás dando a los hijos, yo no quiero todo el pan, yo quiero una miga. Tu poder es tan grande. Claro que sí, Jesús estaba allí escuchando esto y sorprendido porque ella eligió las palabras correctas, porque en ese momento el ministerio de Jesús estaba siendo subestimado. Los de Israel, el Sanedrín, los religiosos estaban cuestionando a Jesús. Los mismos israelitas y judíos lo cuestionaban y él empezó por ellos, pero había una mujer extranjera que no lo cuestionaba, que creía que solo una miga de ese poder basta para solucionar los problemas más serios de su vida. Una miga de ese poder. Y cuando Jesús vio tanta fe, no pudo más que decir, cambió su voluntad. Él pensaba seguir derecho sin hacer el milagro. Dijo, no, de ninguna manera, por tu fe, porque expresaste la fe correcta, tu hija ya está sana. Andate tranquila que tu hija ya está libre. No hay más demonio en tu casa. Claro, esta era una mujer pagana que había incursionado quizás en un montón de prácticas ocultistas y Jesús lo sabía. Pero la fe que ella mostró cambió la voluntad del Señor. Yo quiero dejarte esto que me parece extraordinario. Si las palabras correctas pueden cambiar la voluntad del Señor, pueden cambiar el parecer de Jesús, ¿cuánto más las palabras correctas no van a cambiar el parecer de los hombres y mujeres con quienes tengas conversaciones difíciles? Elegir las palabras correctas, elegir bien lo que vas a decir, pedirle al Señor la guía de su Espíritu para hablar, porque en nuestra boca hay poder para vida o para muerte. En nuestra boca hay un poder extraordinario. Yo me imagino a esta mujer de rodillas y rogándole al Señor, y cuando le dice, no, este es el pan para los hijos, no para los perros, esta mujer agarra esa frase y la convierte, lejos de ofenderse, lejos de irritarse, la convierte en algo muy, muy bueno, que es la oportunidad de mostrar su fe, la oportunidad de mostrar lo que había en ella, y ella le dice, una migaja de tu poder es suficiente. Y Jesús queda sorprendido, la elogia delante de los discípulos con la boca abierta. Y esa mujer se fue de ese lugar con un milagro, así como te vas a ir hoy, vos de aquí. ¿Qué tal si son las palabras correctas? ¿Qué tal si son las palabras correctas? ¿Qué tal si cambias las oraciones que estás haciendo? Hay cosas que estás orando quizás por años y todavía no las viste, y quizás son las palabras correctas que cambian el parecer del cielo o que traen milagros que habrían de sucederte después, lo traen mucho antes porque por la guía del Espíritu estás usando las palabras correctas. Nos alejamos de los rezos y las recitaciones de frases sin sentido cada vez más, porque entendemos la bendición que hay en elegir las palabras que muestren fe,
lo que vas a decirle al Señor no pueden ser repeticiones, no pueden ser maneras de expresarse mecánicas que ya tenés en tu cabeza de toda la vida. Hay que renovar nuestra forma de orar, hay que renovarla, hay que buscar en el cielo la mejor manera de expresarse, hay que esforzarse para que Dios vea nuestra fe, para que podamos abrir nuestro corazón al Señor. Hay que esforzarse en cómo vamos a mostrarle nuestra fe al Señor. Y probablemente elegir las palabras correctas en una oración desate un milagro que quizás faltaba mucho para que llegue a tu vida. Y yo quiero bendecirte con esto en esta mañana. Así que por favor, iglesia, ponte de pie. Quizás hay gente aquí que necesita más dominio propio, ¿sí? Quizás hay gente aquí que ha tenido muchos dolores y siente que está resentido con el mundo entero y necesita cambiar esa actitud. Voy a orar por ti también. Pero yo quiero orar para que tengas siempre la guía del Espíritu Santo y favor del cielo, para que las palabras correctas te abran puertas y no se cierren, para que las palabras correctas te conecten con personas que necesitas conectarte para tu propósito. Que las palabras correctas al cielo traigan milagros antes de tiempo. Que estas cosas te sucedan a partir de este momento. Esta es nuestra oración por plenitud de vida. Esto suceda en nuestro ministerio a partir de este momento. Es una unción para elegir las palabras correctas, aún en las conversaciones más difíciles. Aun cuando uno necesita negociar cosas o charlar cosas difíciles, el Señor esté contigo en todo esto. Cerrá tus ojos conmigo. Cerrá tus ojos. Vamos a orar juntos. Bendito Señor, alabado seas Espíritu Santo. Venimos delante de ti y queremos clamarte porque es necesario para nosotros aprender a elegir las palabras correctas. Aprender a hablar, aprender a expresarnos. Espíritu Santo, activa aquí y ahora el dominio propio. Señor, queremos ser gente con un carácter probado, aprobado por ti. Señor, con un carácter agradable y aún que se mantiene en paz bajo tormenta. Que se mantiene en paz en medio de una gran turbulencia. En conversaciones difíciles, aún frente a acusaciones o en situaciones donde nos increpan, porque confiamos en que tu Espíritu estará con nosotros. Tu presencia nos dará paz, nos tomamos de tu mano y tenemos el control aún de nuestras emociones más profundas, aún de esas que no tenemos resueltas, eso que golpea desde adentro, Padre, aún ahí tendremos dominio sobre todo esto y es por tu Espíritu Santo. Bendícenos hoy aquí, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, y si alguien tiene que tener conversaciones difíciles que no ha tenido y tiene que enfrentarlas aquí, Señor, yo pido tu bendición para que esas conversaciones salgan bien, puertas se abran, cosas buenas sucedan. Señor, oportunidades nuevas sucedan por causa de hablar bien, con las palabras correctas, sin resentimiento, sin ser ofendedizos, con palabras de sabiduría, de paz, de poder elegir las palabras correctas y tener todo nuestro razonamiento a disposición. Señor, y sobre todo tener la revelación de lo alto a nuestra disposición. Espíritu Santo, bendigo a tu pueblo, bendigo a tus hijos y proclamamos esta palabra que en plenitud de vida, Señor, seremos una iglesia que sabe hablar bien, que sabe tener conversaciones difíciles y salir victoriosos. Señor, que mantendremos la paz y que tú nos vas a bendecir. Señor, y que así como esta mujer pudo cambiar tu voluntad, Señor, y hacer que hicieras un milagro antes de tiempo, así como esta mujer pudo hacer cambiar tu parecer, aquí tus hijos podrán hacer cambiar el parecer de muchas personas con las palabras correctas, palabras inspiradas, palabras que demuestran fe, palabras que tienen poder, palabras que
que son poderosas en ti. Por eso, Padre, bendigo a tu iglesia. Esto es lo que viene. Señor, gente que sabe hablar bien. Señor, toda la gloria sea para ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Rey. Fuerte, fuerte, fuerte ese aplauso al Señor. Iglesia, los amamos. Que el Señor les bendiga.